apropiarse de su salud nuevamente. Es decir, pues tenemos unas circunstancias históricas dentro de las cuales vivimos, pero eso no nos debe llevar a dejar esa responsabilidad de la salud, que es exclusivamente de uno, en el sistema o en los médicos o en los medicamentos, sino más bien considerarlos como aliados en un proceso que es responsabilidad individual y propia. Esto es La emoción de liderar. Te habla Gabriel Vázquez. Mi propósito es fortalecer el liderazgo en el ser y el hacer de las personas y las organizaciones, para impactar en su bienestar y su calidad de vida. Organizaciones y personas más conscientes de sí mismas que se hacen cargo de lograr los resultados que desean. Amigos de la emoción de liderar, qué bueno que están nuevamente hoy con nosotros. Yo creo que seguramente para todos es tremendamente importante la salud y el bienestar. Seguramente todos alguna vez han tomado algún medicamento buscando mejorar su calidad de vida, pero creo que pocas veces quien me está escuchando, quienes nos están escuchando, se han preguntado cómo fue que llegó ese medicamento ahí, ni mucho menos ese medicamento cómo está potenciando su calidad de vida y su bienestar. Así que por esa razón es que hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado que conozco ya hace bastantes años y que pues hoy tocó el turno. Hoy les estoy presentando a Luis Guillermo Restrepo, químico farmacéutico, que tal vez ese es su título, pero que en su vida personal, profesional y laboral ha tenido una experiencia bastante importante en este tema. Luis Guillermo, bienvenido a La Emoción de Liderar. Muchas gracias, hombre Gabriel Jaime. Muy emocionado de estar aquí en La Emoción de Liderar. Gracias, hombre Luis. Qué bueno que aceptaste esa invitación, Luis. Pero bueno, Luis, para quienes no te conocen, ¿quién es Luis Guillermo? Hombre Gabriel Jaime, pues sí, vos lo dijiste. Yo estudié química farmacéutica. Tal vez por eso me conocen laboralmente y he estado funcionando en estos temas, pero ante todo pues soy una persona que ha tenido una trayectoria desde Caldas. En 1970 nací yo, tengo 54 años a la fecha y en este momento pues hace 9 meses estoy estrenándome como papá. Eso me ha cambiado totalmente la vida. Y en lo laboral, que es todo lo relacionado con los medicamentos, pues también ha habido unas transformaciones muy grandes. Desde 1994, año en que me gradué, o sea, hace 30 años ya, hasta el momento. Yo pasé por varias etapas como en la profesión. Primero una parte como muy dedicado a las instituciones asistenciales, entonces trabajé en hospitales de primero a tercer nivel. Después tuve una parte en la que me dediqué a trabajar con el gobierno en políticas públicas y especialmente el tema de propiedad intelectual, porque es un tema muy importante en este sector. Y al final me dediqué a trabajar en una empresa del sector en la que pues hacemos asesoría, que es lo que ha permanecido todo el tiempo, y nos hemos metido en otros negocios en donde no nos ha ido tan bien,
y que han sido muy duros. Entonces ese es más o menos pues el contexto de la vida mía. Gracias, Luis. Y yo me acuerdo cuando estuvimos conversando acerca del episodio, yo te decía que pues la emoción de liderar recoge mucho las historias de los personajes, las personas que llegan acá. Y te decía que tal vez nuestro liderazgo no solo lo desarrollamos a los 54, sino que desde muy chicos empezamos como a explorar esa visión, pero también a tomar decisiones en momentos de incertidumbre. Y yo te preguntaba aquella vez, oye, ¿y uno cómo decide ser químico farmacéutico? ¿Eso cómo le va llegando a uno y cómo se fue transformando eso en tu historia, Luis? Pues hombre, Gabriel Jaime, a ver, lo primero es que a mí académicamente siempre me fue muy bien. O sea, yo era un estudiante profesional y todavía soy. Eh, entonces, cuando llegó el momento de escoger carrera, yo estaba como dividido entre dos cosas. Una era la biología, que me había gustado mucho en el bachillerato, especialmente por un profesor que tuve que se llamaba William. Eh, y otra era la química, que tuvimos un profesor también buenísimo que se llamaba Leonel. Y recuerdo mucho los proyectos y las cosas que hicimos en los grados 10 y 11. Entonces, hablando con un familiar, un primo, eh, que en todo el proceso de buscar carrera, él estudió química farmacéutica y me contó más o menos cuál era el perfil y yo dije, bueno, pues esa es la que me Por sirve ahí a mí, es, por ahí es. porque es la combinación de las dos cosas que me gustan. Eh, y me presenté solo a la Universidad de Antioquia, porque era la única que lo ofrecía aquí en el departamento, y solo a esa carrera. O sea, no puse segunda opción, que era una posibilidad que uno tenía y todo eso, y pasé en un momento difícil de la universidad porque venía pues de un paro larguísimo, eh, de muchas dificultades relacionadas con las guerras del narcotráfico y todo lo que hubo entre 1987 y de ahí para adelante. Claro, Entonces así arrancó este cuento. O sea, yo por eso escogí la química farmacéutica y por eso estudié en la más cercana de las 4 universidades públicas que había. ves, Luis Guillermo, y uno como que imagina, y seguramente los que nos están oyendo también, que ese químico farmacéutico tiene una bata blanca, ¿cierto? Está en un laboratorio, pero eso en la práctica, en tu caso, terminó siendo así. ¿Y cómo fue que tal vez saliste entonces de ese lugar y te fuiste más como a tener la visión y la mirada mucho más arriba de ese laboratorio? Pues hombre, Gabriel Jaime, es que uno se imagina muchas cosas que al final no son como uno se las imagina. Ajá. Por ejemplo, la farmacia ha tenido una evolución muy impresionante en los últimos 130 años. Eh, Pasó de ser una cuestión que se hacía en las farmacias. Yo no sé si vos te acordás de la farmacia Klinker. Claro, por supuesto. Y ese era, digamos, el imaginario de la farmacia, una farmacia en donde estaban las materias primas, los fresquitos, y ahí mismo se hacían los medicamentos y se entregaban. Pero hubo un proceso de industrialización que llevó a que ese tipo de farmacia prácticamente desapareciera y termináramos con unas farmacias que tienen un formato más de droguería, que es un punto en donde te venden medicamentos elaborados industrialmente. Entonces, eso, por ejemplo, para los farmacéuticos
ha supuesto una crisis de identidad enorme durante todo este periodo. O sea, nosotros venimos así igualito de un modelo, por ejemplo, en España, donde las farmacias prácticamente son hereditarias, eh, y es un gremio que, digamos, tiene unas reivindicaciones profesionales eh, demasiado eh, organizadas a lo que eran los gremios incluso en la Edad Media, a un modelo muy norteamericano, en el que la producción de medicamentos se hace industrialmente. Y nosotros quedamos ahí como en la mitad de eso. Eh, Cuando se crearon aquí los programas de farmacia, se crearon más o menos con el modelo francés y europeo, Okay. pero muy rápidamente llegó la industrialización y entonces eso dio un giro y los farmacéuticos nos volvimos químicos farmacéuticos porque éramos personal que necesitaban las industrias que se instalaron en Colombia por unas políticas también de gobierno para poder operar las plantas que tenían que tener aquí para llegar al mercado colombiano. Entonces, uno, pues yo me imaginaba al farmacéutico como en el modelo antiguo, pero me encontré con una cosa muy distinta. Claro. Y eso también tuvo una evolución. Entonces, en los primeros años estuve muy dedicado a una parte que se desarrolló que era nueva, porque los químicos farmacéuticos eran muy industriales, pero cuando yo entré a la universidad hubo unos cambios de pensum que trataron de recuperar una cosa que se llama la atención farmacéutica. Entonces, la idea era, hombre, no, sí es importante tener la gente que haga los medicamentos, pero no podemos abandonar el campo de cómo se utilizan los medicamentos. Entonces hay que redirigir la carrera hacia la atención farmacéutica. Y después de los cambios de pensum que introdujeron eso, nosotros fuimos una de las primeras promociones que salió con ese perfil. Entonces Ajá. ahí es la primera etapa de mi vida laboral, en unos proyectos muy interesantes que se llamaba el proyecto CIE, de suministro integral de medicamentos para los hospitales de Antioquia, que era un proyecto de la Secretaría de Salud de Antioquia, para que los hospitales de segundo nivel, incluido el de Caldas, tuvieran un farmacéutico con ese perfil que ayudara a ordenar la cuestión de los medicamentos, no solo como entregar un producto cualquiera, sino brindando una atención. Y eso fue entre el 94 y más o menos el 2002, que terminé trabajando en el Hospital San Vicente de Paúl de Medellín en un programa también nuevo allá que se llamaba el programa de farmacoepidemiología, y tenía una coordinación de farmacovigilancia, o sea, de mirar cuáles eran los efectos adversos de los medicamentos en el hospital, hacer una caracterización de eso y tratar de solucionar los problemas asociados. Ajá, entiendo. Entonces ahí, digamos, esos primeros años fueron mucho de revisar cómo se utilizaban los medicamentos. Bueno, y hubo un cambio de tercio ahí, porque yo me fui a vivir a Bogotá por razones. Me involucré sentimentalmente con una persona que vivía en Bogotá y dije, no, yo me voy a ir a ver. Arranquemos para Bogotá. Sí,
eso de lejos No sirve, no funciona. no funciona. Entonces renuncié en el Hospital San Vicente de Paúl y me fui para Bogotá sin que tuviéramos con esa persona nada establecido, ni, ni una perspectiva pues más allá de ver si la relación funcionaba o no. La relación no funcionó como yo esperaba que funcionara, eh, pero yo me quedé en Bogotá. Y entonces una amiga que se llama Claudia Vaca me dijo, y entonces vos qué vas Ya a que hacer estás aquí? aquí, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo le dije, no, yo tengo ganas de montar una farmacia y tengo un amigo que me quiere ayudar en eso. Entonces ella me dijo, pues sí, pero montar una farmacia no es tan fácil, y menos aquí en Bogotá. Mientras eso ocurre, ¿por qué no miramos? Porque hay un amigo que va a hacer un evento sobre propiedad intelectual. Y a ese evento van a invitar a un señor que se llama Germán Velázquez. Germán Velázquez es el colombiano que ha llegado más alto en la OMS y en ese momento era el director del programa de medicamentos esenciales. Y yo pues lo admiraba muchísimo porque eh, relativamente hacía poco había habido como un boom de comunicaciones en el que se hablaba de que él pues estaba revisando el tema de las patentes y cómo eso iba a impactar el sector farmacéutico. En medicamentos no habían patentes en muchos países. Entonces, desde la OMS fue la primera vez que se revisó ese impacto. Entonces yo pues acepté ayudar a montar ese foro. Eh, Junto con otra persona que es Francisco Rossi, que hoy en día es el director del BIMA. Que es la entidad colombiana encargada Es como la de entidad vigilar colombiana. por los medicamentos. Exactamente. Que pues en su momento Claudia Vaca me lo presentó. Yo ya lo conocía porque para ese proyecto de la Secretaría de Salud a él lo habían invitado hacía mucho tiempo porque él venía trabajando en política farmacéutica en el país y entonces tuvimos una sesión con él y pues para mí era también una persona un referente. Entonces pues eso fue una delicia porque era armar un proyecto con una persona que era el que más yo Admirabas. admiraba colombiano en el mundo y otra persona que era el referente nacional de este tema. Y resulta que ahí, en ese foro, pues fue Juan Luis Londoño, que no estaba invitado, sino que apareció, era el ministro de Salud designado por Álvaro Uribe Vélez, todavía no se había posesionado, ni Álvaro Uribe se había posesionado, y se estaba negociando un tema que era la protección de datos de prueba, y entonces eh, Juan Luis Londoño nombró como asesor a Francisco Rossi Rossi. para que le ayudara en ese tema y en otros de medicamentos. Eh, y bueno, por ese lado seguimos teniendo, digamos, unas relaciones muy estrechas con todo este mundo de de la protección de propiedad intelectual aplicada a los medicamentos. Y eso me llevó al, digamos, al tercer tiempo de la cuestión porque mmm, debido a eso yo empecé a trabajar en el INVIMA en 1993
en 2004, perdón, ahí se empezó a negociar el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con los países andinos, y una de las mesas más duras era la mesa de propiedad intelectual aplicada a los medicamentos. Ese era el tema más controversial. Eh, Nosotros en esa mesa pues hicimos un trabajo técnico del que yo vivo muy contento y muy orgulloso, porque señalamos muchos de los problemas que hoy en día vive este sector, no solamente en Colombia, sino en el mundo, y abordamos esa negociación diciéndole a los norteamericanos, mire, ¿por qué no negociamos de verdad? Porque realmente aquí hay un problema que no es solamente de nosotros, sino también de ustedes. Y a las empresas farmacéuticas, pues hay que estimularlas, pero pensamos que en este momento es demasiado favorable el ambiente de protección de propiedad intelectual al que se las está sometiendo, y pues eso puede terminar generando una crisis. Hicimos unos estimativos de cuánto podía valer eso en términos de plata, y realmente desafortunadamente al fin de los tiempos pues ese tema puede ser el factor más importante de la crisis del sistema de salud colombiano, y un factor común con la crisis del sistema de salud de todos los países, porque si usted mira las noticias, no hay ningún país que diga, no, aquí sí vamos súper bien y no tenemos ningún problema con la salud. Todos te van a decir, aquí tenemos unos gastos en salud que son enormes y que no podemos financiar todo lo que nos está llegando. Entonces ahí renunciamos al final de todo Al ese final de todas estas curvas, de la todo última ese temporada. de todo ese periplo, y ya pues me había casado con mi esposa, con Joana. Nos vinimos para acá, para Medellín, y empezamos a trabajar en un proyecto ya empresarial, como te decía, de asesorías en el sector farmacéutico, que hasta el día de hoy lo mantenemos, y, y pues en, en algunas cosas, como por ejemplo cannabis medicinal, que no nos funcionaron en absoluto. Yo pensaba que cuando nos metimos a ese sector, que el cannabis medicinal era una cuestión en la que podíamos triunfar por los conocimientos y las habilidades que teníamos en el sector. Tuvimos unos compañeros ahí de aventura en esos proyectos que financiaron varias cosas y todo eso, pero realmente es un sector en el que las cosas son muy difíciles, que requiere demasiada inversión, y que el país de alguna No está manera, tan listo. exactamente, por la cantidad de entidades que intervienen ahí y las dificultades para lograr desenmarañar toda la cuestión normativa, requieren de una fortaleza financiera muy grande que no teníamos. Entonces salimos de ese sector. Ya. Pero ahí vamos. Ahí vamos. Y lo último que me tocó, Gabriel, es que pues Francisco Rossi ahora fue director del INVIMA, eh, primero encargado. Entonces en ese momento me invitó a que lo acompañara. Cuando yo llegué lo desencargaron. Opa. Entonces con la directora, que era Mariela Pardo, yo hablé y le dije, mire, pues yo estoy aquí y venía a acompañar al doctor Rossi, pero ustedes llegan y yo le dejo. Entonces ella me dijo, no,
sí me gustaría que me acompañaras. Estuve con ella, a ella la destituyó el ministro de Salud porque pensó pues que no estaba dando los resultados que se requerían y yo renuncié eh, después de tener la bebé eh, y también pues por esas mismas cuestiones Claro. políticas. Luis, y sabes que me gusta mucho de tu historia, que se caracteriza mucho en lo que hace un líder, ¿no? Y es como darse un foco, ir mirando hacia alrededor, al lado y al lado, a ver qué el mundo cómo empieza a aparecer y qué es eso que me va haciendo sentido, porque creo que nos ha pasado a muchos que como que idealizamos ese mundo inicial o esas etapas iniciales, pero vamos adquiriendo una madurez donde nos conectamos con aquello que más nos apasiona. Y yo creo que lo has sabido hacer muy bien. Totalmente, Gabriel. Y hay una cuestión que ha sido transversal en todo esto, y es que también, digamos, he sido, he tenido una parte que es el liderazgo en la profesión. Yo estuve como presidente del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos por 8 años. Creo que hasta ahora es la presidencia más larga que ha habido en En la Colombia. entidad en Colombia. Y pues siempre he estado cerca de eso. Después de que terminé los periodos ahí, mm, como dicen por ahí, desocupé el amarradero, porque a mí me parece muy complicado cuando alguien que es presidente de algo se retira, pero sigue siendo como un subpresidente Claro, sí. o jugando un papel demasiado determinante. Entonces decidí pues terminar y dejar que el colegio funcionara. Eh, y, pero siempre estaba en eso y también fui en medio de eso presidente de Asosalud, que es la organización que agrupa a todas las profesiones de salud del país, País. o sea, los colegios profesionales y las asociaciones, por ejemplo, la asociación médica, el colegio médico, el colegio de odontólogos, el colegio de enfermería. Entonces, ese también me tocó por 4 años. Entonces, esa parte profesional también, digamos, ha sido un tema constante. O sea, Constante. cómo, cómo es que nosotros funcionamos frente a los retos que tienen estas profesiones de la salud con su misión, que es ayudarle a la gente a que realmente sea saludable. Claro, claro. Y Luis, justamente entremos a ese tema que cuando lo conversamos previamente me pareció tan extraordinario. Y es que el ser humano habitual pues va a donde el médico le receta algún medicamento, vamos luego a la farmacia o a la droguería, compramos el medicamento, nos la tomamos, pero lo hacemos como desde una postura tal vez muy ingenua, ¿sí? Esperando ganar calidad de vida. Hay otro sector de la población que ni siquiera puede ir al médico o ni siquiera tiene la posibilidad de tener acceso a esos medicamentos. Y me contabas, y como nos lo estás contando ahorita, esa mirada que tienes desde las políticas, ¿qué es eso que está pasando a nivel global y a nivel de país y a nivel de Latinoamérica? Seguramente tal vez conoces más Colombia, pero esto que te ha dado visibilidad en los países vecinos, creo que nos puede ayudar. ¿Cómo pudiésemos entender eso sabiendo que la salud y el bienestar es tan relevante para cualquier familia, pero también para cualquier organización? ¿Cómo nos describirías, Luis Guillermo, esa situación, hombre, que es como tan compleja? ¿Cómo Pues la hombre, podemos Gabriel entender? Jaime, hay un libro que para mí es lo mejor que se ha escrito en esto y que a pesar de que es viejito, es muy vigente,
se llama Némesis Médica, lo escribió Iván Illich, que fue un jesuita que lo excomulgaron. eh, Tiene una vida también muy especial, muy espectacular, pero el resumen es que eh, él empezó a estudiar un tema que era los efectos de la industrialización sobre la vida de las personas, en varias cosas, en la educación, en el transporte y en la salud en particular. Escribió uno que se llama Némesis Médica. Eh, y entonces, eh, ese libro parte de un concepto que a mí me parece muy bonito, y es que las personas saludables son las que no necesitan ninguna intervención. Es decir, una persona saludable, usted por ejemplo ve un campesino de esos de vieja data, no conocen un médico, no, pero duran tienen una longevidad muy alta, y físicamente se mantienen supremamente bien, sin ir a un gimnasio, Nada. sin nada, sino simplemente porque sus condiciones de vida son apropiadas para la salud, y entonces están bien. Eh, el tema es que la salud en general, y lo que algunos llaman el complejo biomédico, ha industrializado este tema, y entonces esa industrialización que te contaba al principio, que cambió por ejemplo la farmacia y el ejercicio del farmacéutico, ha cambiado también la forma como nos relacionamos con los medicamentos. Hubo una época en que los medicamentos era lo que daba la naturaleza, Claro. o sea, La planta. las planticas, Ajá. las cosas. Pero todo eso llegó a un momento en el que pocas empresas producen los medicamentos para el mundo entero. Esa es la realidad, y una alta concentración. Claro. De hecho, uno observa que hay, pues como pasa con todas las industrias, que hay la más grande empieza a comprar varias chiquitas y a armarse como pequeños monopolios en torno a ellas. Claro, y esa es una observación muy, muy interesante, Gabriel Jaime, porque este sector mm, realmente está en crisis a nivel mundial. ¿Por qué? Porque de un periodo que fue como demasiado de expectativas de que entonces esta industria iba a generar una salud casi perpetua, que íbamos a tener lo que se llamaban las balas mágicas, que era cada enfermedad bien caracterizada y un Ajá. medicamento para esa Específico. enfermedad, Ajá. ¿cierto? La aparición de los antibióticos nos dio la idea de que íbamos a poder combatir las infecciones. Entonces hubo un momento en el que la humanidad dijo, no, la industrialización de la medicina es la salida para la salud. Y fue un momento de auge muy grande para estas empresas. O sea, fueron empresas que, mm, siendo del mismo modelo que hablábamos de pequeñas farmacias, casi todas esas empresas, por ejemplo, los nombres son de farmacéuticos de los antiguos, Claro. que construyeron sus empresas y las volvieron empresas industriales. Pero ese crecimiento de las empresas, eh, digamos, tuvo unas implicaciones. Desde el punto de vista corporativo, las empresas dejaron de ser la idea de una persona, para convertirse en empresas que están metidas en la bolsa, en los mercados financieros, y por eso su principal función es generar ganancias. Claro. Ser muy No, rentables. digamos, eh, el cumplimiento de su misión social es una Claro. cuestión secundaria al tema financiero, que es lo que hace que esas empresas puedan sobrevivir en el establishment. Y además, muy rápidamente se dieron cuenta con otro grupo de empresas que el tema del conocimiento era muy importante aquí.
Entonces promovieron el tema de la protección de propiedad intelectual como un tema comercial más que de incentivo a la innovación. Claro. El tema de la protección de la propiedad intelectual se trataba sobre todo por ejemplo, en la OMPI, la Organización Mundial de la Protección Intelectual. Pero hoy en día el escenario en el que se trata de eso es la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio. Y las patentes que muchos países habían sacado lo farmacéutico del patentamiento, hoy en día son obligatorias para todos los países que quieren pertenecer a la OMC. Y ese sistema lo que genera es unos monopolios transitorios que supuestamente están hechos para incentivar la investigación. Entonces, durante los 20 años que dura una patente, nadie más puede producir un bien de eso. El problema de esto es que aplicado a medicamentos se convierte en una barrera al acceso, porque los precios en la mayor parte de las ocasiones no tienen nada que ver con el costo de producción. Por ejemplo, puede ser que algo cueste $1 hacerlo y se venda en $1.000.000, y eso es normal en este sector debido a esas protecciones. Y una vez que esos precios son tan altos, volver a bajarlos no es tan fácil. Exactamente, porque la suposición que tiene la gente en el modelo de mercado en el que vivimos es que los precios bajan con la competencia, y efectivamente lo hacen, pero no a la velocidad que uno quisiera, y además no siempre. Muchas veces en este sector los competidores no bajan el precio, sino que lo suben o lo mantienen, pero la bajada de un precio es difícil. Compleja. Y además de eso, este sector tiene unas barreras de entrada muy grandes para la competencia. O sea, no cualquiera puede entrar a producir medicamentos, sino que tiene que cumplir una cantidad de regulaciones que implican mucha inversión, mucho tiempo. Entonces la competencia es lo que llaman los economistas muy imperfecta, y al final eso ha generado un ecosistema en el que las empresas dependen de unas ganancias que son exorbitantes para poder seguir funcionando en los mercados financieros. Claro. Pero no tienen los mismos niveles de innovación y las mismas expectativas con que arrancamos, porque antes, por ejemplo, no habían antibióticos. Entonces, si salía un antibiótico, eso era una maravilla y era para grupos poblacionales muy grandes. Hoy en día, la innovación de estas empresas es para grupos muy pequeños, pero entonces, para mantener los ingresos, como el grupo es pequeño, la cantidad es pequeña, el precio tiene que ser muy alto, y por eso se han despegado de los costos. Entonces, hoy en día las empresas lo que dicen es que el desarrollar un medicamento implica muchos fracasos que se le deben sumar al precio del medicamento que sí sale al mercado, y eso genera otra cantidad de problemas. ¿Por qué? Porque si uno se pone en los zapatos de un gerente que ha hecho unas inversiones gigantescas, claro, y unas promesas y sostener eso en bolsa, y quiere llegar allá, pero el medicamento que tiene no es tan bueno, entonces los incentivos para torcer las cosas y bregar a llegar de todas maneras con ese medicamento al mercado y sacar el mayor provecho son muy grandes. Y eso pues ha permeado sectores enteros. Por ejemplo, en oncología, o sea, el tratamiento de cáncer, los avances que tenemos no son tan grandes en los últimos años,
pero los costos de los medicamentos son enormes, exorbitantes. exorbitantes. Yo tengo una amiga que se llama Tatiana Andia, que se ha vuelto muy famosa en los últimos tiempos porque resultó con un cáncer muy raro y muy complejo, prácticamente en un estado ya muy difícil, y ella en varias entrevistas pues empezó a escribir sobre cómo ha sobrellevado ella esa situación. Ella conoce muy bien este sector y ella decía, bueno, pues yo he tomado la decisión de que no me voy a hacer tratamientos que otras personas no podrían acceder a ellos o que le van a quitar recursos a otras personas y que yo sé que a mí no me van a beneficiar tanto. Y entonces prefiero que la enfermedad siga su curso o incluso aplicarme la eutanasia que continuar por esa vía. Pero eso no es lo normal. Es decir, uno cuando tiene un familiar o cuando uno está enfermo, pues lo que piensa es cuál es la salida. ¿Cómo lo resuelvo? Y no importa el costo. Ajá. Y menos en un sistema como el de nosotros, que es de cobertura universal, que paga cualquier cosa. Entonces, ese es el problema. Para resumirlo es, la industria tiene una crisis porque tuvo una época dorada, pero para conservar esos niveles, pues no tiene la innovación suficiente, entonces sube los precios de los medicamentos que llegan, que no son para grandes grupos poblacionales, sino para pequeños, entonces tienen unos costos muy altos. Y esos medicamentos, que no son, digamos, los del plan básico, en el caso de Colombia, son los que han generado una crisis financiera para todo el sector y pues gastamos demasiada plata en atender las necesidades de unas personas que efectivamente requieren atención, pero que nadie cuestiona si esa plata que estamos gastando, si la estamos gastando justamente o si hay otras formas de acceder a esos medicamentos, y de pronto por el lado de las empresas es por donde había que apretar el cinturón. El cinturón. Que esa era incluso mi siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo le damos la vuelta a un sistema que está, no sé qué nombre darle, o entre colapsado o como en su incoherencia dado el propósito inicial bajo el cual nació? ¿Qué tuviese que hacer en general todo el esquema, Luis, para transformarse? Pues la cuestión es muy compleja, Gabriel Jaime, porque en Némesis Médica Iván Illich describe este proceso que acabamos de revisar muy sucintamente como iatrogenia. Ajá. Es decir, la enfermedad generada por el propio sistema de salud. Él habla, tiene una idea que traspasa todos los sectores, que es la contraproductividad. Entonces, la idea fundamental es que cuando uno persigue un objetivo, pero aplica muchos más recursos y sigue ilimitadamente, entonces aparece un fenómeno que es la contraproductividad, y es que se logra todo lo contrario. Entonces, por decir algo, si usted quiere educar a las personas, pero industrializa la educación y vuelve la educación en sí misma un negocio, y eso le mete todos los recursos posibles, entonces eso al final termina volviéndose contra la educación. La corrompe y las personas terminan en un sistema que los subyuga más que educarlos. Que haberse quedado en la ignorancia, pues. Cuando usted le mete
traspasa esos límites, por ejemplo, en los sistemas de transporte llega la inmovilidad. O sea, la idea es que un sistema de transporte es para moverse, pero asistimos hoy a los grandes trancones en las ciudades, a los problemas de que no sabemos cómo movernos si no hay metros, si no hay... Porque, Vías. porque mm, es un sistema que está fuera del control político y, por ejemplo, él proponía ahí la bicicleta, que en muchas partes ha sido adoptada como un remedio importante, porque la bicicleta tiene una característica y es que es movida por el ser humano. Entonces amplía la capacidad de movilidad, pero es a escala humana y mantiene la equidad. Claro. O sea, un rico no pedalea más rápido que un Que un pobre. pobre, claro. Todo el Tiene mundo un mueve, límite muy claro. todo el mundo se mueve igual y eso tiene unas implicaciones muy importantes en la estructuración de las ciudades y en la forma como se mueve la sociedad. Aquí en el tema de salud es lo mismo. Cuando se utilizan los medicamentos, pues son una herramienta importante para preservar la salud, pero el uso excesivo de los medicamentos en un sistema industrial produce iatrogenia en tres niveles. Uno que es clínico, porque cuando uno consume, mientras más medicamentos se consuman, más se está expuesto a tener problemas de salud relacionados con los medicamentos. De hecho, los medicamentos pueden ser la tercera causa más o menos de mortalidad en Estados Unidos. Si hablamos solo de los legales, si le sumamos a eso lo ilegal, por El ejemplo, el fentanilo. uso del fentanilo que está ahí en el límite entre los dos mundos, eso es un problema de salud pública enorme, ¿cierto? Hay una iatrogenia social, que es la que estamos viviendo, un sistema de salud descuadernado, pero hay una que es más brava que las dos anteriores y es la iatrogenia cultural, que es cuando hay una expropiación de la salud y la persona ya no es capaz de cuidarse a sí misma por fuera del sistema. O sea, cuando uno piensa que necesita medicamentos de todas maneras para ser saludable, ahí ya la cuestión se vuelve supremamente difícil, porque Claro. hay un daño estructural del tejido social. Y yo creo que eso es lo que nos ha pasado. O sea, yo, por ahí dicen que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Entonces, claro, aquí todo el mundo trata de hacer lo mejor para la salud, pero todos esos esfuerzos conjuntamente conducen a un sistema que es muy disfuncional y que logra todo lo contrario. Claro, qué cosa Es muy parecido como al cambio climático. Ajá. O sea, a uno le hablan del cambio climático y sí, el cambio climático es una cosa pues enorme, pero desde el punto de vista individual, cada persona pues al movilizarse en su carro, al no hacer reciclaje, al realizar una serie de actividades, contribuye a ese cambio climático y a acelerar. Claro, te entiendo. Y más o menos aquí la cuestión sería lo mismo, es decir, volver los medicamentos como a su origen, a su origen, a sus lugar. dimensiones, a escala humana, como un instrumento para la salud, y bajarnos de todo este tren de gasto en el que la sociedad nos ha querido meter. Hoy en día, por ejemplo, el sistema de salud está entre dos grandes modelos de pensamiento. Si vos ves la reforma, entonces hay unos que te dicen, no, es que Colombia gasta muy poquito del PIB si lo comparamos con los países de la OECD en salud. Entonces,
Aquí se gasta un 7-8% del PIB, en cambio Estados Unidos gasta el 17%. Y el problema es que el gobierno le meta más recursos al sistema para poder financiar todo. Otros dicen, no, el problema no es de recursos, sino de cómo utilizamos esos recursos y de usar los medicamentos de manera apropiada, que entre otras cosas son los que acusan de que han generado la crisis por no meterle más recursos al sistema. Eh, pero la realidad es que eh, tenemos un problema cultural porque la gente ve los medicamentos como un derecho. Entonces, si no le dan los pañales, si no le dan la cirugía más importante o más costosa que haya, el último medicamento, entonces se sienten mal atendidos. Por ejemplo, a mí me tocó como director de medicamentos del INVIMA varias discusiones en las que se decía, no, es que este medicamento está en 60 países y por qué Colombia no lo ha autorizado. Eso es burocracia, eso es que el INVIMA no funciona bien y que es corrupto. Para mí la realidad es muy distinta. Son medicamentos que han entrado muchas veces en muchos países por rutas abreviadas de aprobación, que son mucho menos exigentes a la hora de pedirles evidencia sobre la eficacia y la seguridad, ¿cierto? Y aquí, pues, hay un organismo que se llama la Comisión Revisora que es juicioso en eso. Entonces, cuando traen esa evidencia que es insuficiente, pues lo rechazan. Lo cual no significa que el sistema sea malo, ¿cierto? Antes puede ser tan bueno que por eso es que está poniendo los frenos, ¿no? Exactamente, y ya hay una cantidad de casos en los que esas aprobaciones han conducido a problemas muy graves. O los senadores le dicen a uno, no, es que los congresistas, me va a venir usted a decir a mí que el INVIMA es mejor que la FDA. Y entonces yo muchas veces les decía, pues sí señor, porque aquí, por ejemplo, no hemos tenido un problema como el del fentanil en Estados Unidos. Y yo no creo que aquí se hubiera probado una cuestión tan burda como lo que pasó en Estados Unidos, donde una empresa presentó una evidencia muy débil y pasó sobre, pues con un medicamento que era opiáceo, diciendo que eso no generaba adicción en las personas, y la FDA aprobó esa vaina. Claro, creo que tal vez, espero no estar malinterpretando, hay una serie de Netflix que tal vez está inspirada en una historia así. Total, hay varias, hay muchas producciones sobre el tema de los opioides en Estados Unidos, y pues es una cosa vergonzosa realmente para la FDA. Y el problema es que no es solamente con ese medicamento, hay muchos medicamentos en los que las evaluaciones realmente son muy flojas y llegan al mercado. No en todos los casos los efectos son, digamos, los mismos, porque también hay que ponerse del otro lado. Hay una película que se llama El Club de los Desahuciados, sobre cuando empezó el tema del HIV y SIDA y aparecieron los antirretrovirales, que me parece muy bonita porque muestra el lado de los pacientes frente a la aprobación de medicamentos. Entonces, por ejemplo, en el modelo clásico, que es el que utiliza Colombia, se aprueban los medicamentos sobre estudios clínicos completos de seguridad y eficacia. Pero ahí hay una crítica muy grande a eso porque, por ejemplo, ahí se utiliza un grupo de control y un grupo
al que sí se le aplica el medicamento. Entonces, placebo y medicamento. El Club de los Desahuciados es la lucha de una persona por decir, no, a mí no me vaya a aplicar placebo, porque si me lo aplica, claro, yo me muero, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí tiene que haber una evolución de esos métodos de evaluación, pero eso tiene que tener unos límites y sobre todo considerar muy bien este tema comercial que permea todo el sector y que hace que las industrias pues estén interesadas en llevar al mercado cualquier cosa. Claro, claro, claro. Y yo quiero agradecerte, Luis Guillermo, este rato que nos has regalado aquí en tu casa, porque por lo menos particularmente a mí como que me abre el observador, ¿sí? En cuanto a cómo funciona el modelo. Creo que hay momentos de no nacimos en el medioevo, nacimos en esta época y así es como hoy opera, ¿sí? Seguramente, no sé si nos corresponda o nos toque a nosotros ver un modelo distinto en el futuro, pero este es el que en el que estamos viviendo, y creo que lo que sí podemos hacer es cambiar nuestra postura como seres humanos frente a lo preventivo, frente a cómo cuido mi salud. La misma historia que nos contabas del campesino que pues come alimentos que vienen sanos de la tierra, sanos, está de alguna manera haciendo ejercicio por el movimiento que hace mientras cultiva la tierra, es decir, tiene un equilibrio en su vida completo, aunque no haya ido a un gimnasio, aunque no haya ido a una universidad o no haya estado con un nutricionista. Exactamente. ¿Cierto? Entonces yo creo que es ahí donde necesitamos ese territorio que sí podemos cambiar nosotros, ese sí necesitamos verlo y cómo estamos haciendo uso de los medicamentos y cómo nos paramos allí. Esa es la idea, Gabriel. O sea, yo creo que al final un buen mensaje es que uno debe apropiarse de su salud nuevamente. Es decir, pues tenemos unas circunstancias históricas dentro de las cuales vivimos, pero eso no nos debe llevar a dejar esa responsabilidad de la salud, que es exclusivamente de uno, en el sistema o en los médicos o en los medicamentos, sino más bien considerarlos como aliados en un proceso que es responsabilidad individual y propia, y que se vuelve colectivo en la medida en que nos unimos con otras personas para lograr que las cosas funcionen mejor. Claro, que es una perspectiva consciente, ¿no? Que es exactamente, claro, muy claro. Luis, yo sé, como me ha pasado con muchos otros invitados de La Emoción de Liderar, que es importante pues poder compartir quien te está escuchando, cómo te puede encontrar. No sé si nos desees compartir ese contacto, manera como podemos establecer alguna conversación contigo. Claro que sí, hombre, Gabriel Jaime. Mi correo electrónico es luisrestrepo@asps.com.co. Ahí me pueden escribir y pues, cualquier duda o comentario que tengan sobre esto será muy bienvenido. Bueno, así como lo acaban de escuchar, ya lo saben, creo que replantear nuestra mirada que tenemos acerca de la salud, acerca de los medicamentos. Si sientes que esta conversación es importante allí en tu organización, pues sabes que ya puedes contactar a Luis Guillermo, y también si te parece importante esto que acabas de escuchar, pues compártelo con tus amigos, con tus conocidos, dale me gusta allí en el sistema de podcast de tu preferencia, y como siempre, nos vemos en el próximo episodio de La Emoción de Liderar.